principio vean quizás mejor como todos los pasos por los cuales hay que pasar un poco, ¿cierto? Para construir el modelo. Les voy a explicar también los elementos que esto tiene, ¿cierto? Para que ahí obviamente se vayan familiarizando. Eso, por supuesto, ahí van a ver que esto tiene muchísimos elementos, digamos, con los que uno puede trabajar. Y dentro de todos esos elementos con los que uno puede trabajar, nosotros vamos a ocupar una parte, obviamente una pequeña parte realmente de eso, porque las opciones realmente son hartas. Entonces, no hay forma en realidad de que podamos, ¿cierto?, ver todo realmente, pero igual más que eso, o sea, en realidad podríamos hacer un curso entero de pura simulación y tampoco así alcanzaríamos a ver todas las cosas que tiene esto. Pero igual, al final, ¿cierto? Lo que me interesa es que tengan una idea de cómo funciona el software y que en la medida, ¿cierto?, que lo necesiten, ustedes también pueden entruciar un poco, ¿cierto? E ir viendo en el fondo el cómo, qué parte necesitan. De hecho, que elija, eso, yo tengo por ahí, en realidad, grabados, digamos, de otros momentos, ¿de acuerdo? De otras clases y cosas que he hecho. Tengo grabados en el fondo videos explicando un poco, digamos, varios de las cosas que vamos a ver. Voy a hacer, no sé, una recopilación por ahí, quizás la suba al canal de YouTube, puede ser, porque aquí obviamente no es tan fácil, para que lo tengan disponible como consulta ya. Igual obviamente todas las cosas que vamos a ver y que están en esos videos, igual las vamos a ver ahora, ¿ya? Aunque quizás hay algunas que no, por lo avanzado en el fondo, quizás no merita mucho para lo que vamos a abarcar aquí. Pero igual, ¿cierto? Se los puedo dejar de referencia para que a alguien si le interese lo puede revisar. Y también lo otro que en el fondo lo pueden adelantar. Por eso me gustaría que esos videos, si se los puedo poner disponibles luego, genial, porque en el fondo pueden verlo y adelantar todo lo que vamos a ver. De hecho, en las próximas clases ya en esos videos está. Entonces, en el fondo lo podrían un poco quizás tener un primer contacto ahí, cosa que después les resulte eh, más natural en el fondo, ¿cierto? Las cosas que veamos posteriormente, ¿ya? Y, ¿qué más? Bueno, eso. Y lo otro que les decía, que, ¿cierto? Que les comenté que yo tenía y había trabajado hasta hace poco con la versión anterior del software, que es estéticamente había sido la versión que había durado, no sé, más o menos del 2010 hasta ahora, hasta este año, se ocupaba esa versión, digamos, esa estética, esa distribución de los elementos y qué sé yo, y que ahora, recién ahora, ¿cierto? Salió una nueva versión, ya que estéticamente es distinta. Funcionalmente no, de hecho la revisé y funcionalmente es exactamente lo mismo que antes. La diferencia, ¿cierto? Es que hay las cosas en el fondo están en distintos lugares, ¿ya? Pero aparte de eso, no tiene, digamos, mayor diferencia. Pero ahora descargué e instalé la nueva, así que la versión que vamos a ver es efectivamente la que ustedes podrían descargar ahora, ¿ya? Si alguien por ahí se consigue la anterior, ¿de acuerdo? Avíseme, ya por favor, que tienen esa anterior para hacer las diferencias. Y ahí, de hecho, ese es un pequeño problema. Los videos que yo les menciono, donde ya está como todo explicado y que he grabado en otras ocasiones, están hechos sobre la otra versión, ¿de acuerdo? Así que visualmente las cosas van a estar en lugares diferentes, pero es lo mismo en términos de parámetros y de todas esas cosas, se van a dar cuenta, es exactamente la misma información y casi todo está también en la misma parte, ¿de acuerdo? Son algunas pequeñas cositas que cambiaron y ya hay ciertas cosas en el fondo que, que nomás por la ubicación y de repente estéticamente cambiaron, ¿ya? Pero en el fondo
no debería llevarles mucho tiempo encontrar, digamos, el paralelo, ¿ya? Así que eso, ya, les voy a... Estaba grabando, ¿cierto? Sí. Voy a compartir pantalla. Ya, ocultar. Y vamos a ver este pequeño ejemplo, ¿cierto? Que lo vamos a repasar un poco y de ahí ya vamos a ir al software. Era cierto esta tienda de helados que, ¿se acuerdan? Era bastante sencilla. En términos de proceso, aquí, bueno, repasamos la anterior, se pasaba como por dos etapas, ya, bastante simples. Primero, había una parte donde los clientes llegaban, ¿cierto? Y solicitaban el helado que querían en el fondo, que en ese caso, ¿cierto? Digamos, dos personas atendían en esta etapa, ¿cierto? Que le servían en el fondo el helado a la persona y de ahí pasaban, ¿cierto? A pagar, que era un segundo proceso donde había solo un cajero, ¿cierto? Y después de ese cajero la gente aquí se retiraba. Eso era básicamente lo que hacía. Gráficamente eso, ¿cierto? Llegada del cliente, elección del helado, ¿cierto? Donde habían dos personas atendiendo. Posteriormente el pago del helado, ¿cierto? Y posteriormente la salida. Y listo. Después de la salida, simplemente se retira. De esto también nosotros necesitábamos tiempos, ¿cierto? Que dentro de la información, ¿cierto? Básica que yo necesito tener en el fondo es los tiempos de proceso, por una parte, que eso, ¿cierto? Es lo que está aquí, estas dos párrafos, ¿cierto? El segundo y el tercero hablan de eso, que en el fondo es digamos, los tiempos, ¿cierto? Que utilizan cada uno de los dependientes y el cajero, ¿cierto? En atender a la gente y que aquí, ¿cierto? Lo que vimos era que esto usaba una distribución llamada triangular, que aquí, ¿cierto? Les hice el monito en su momento. ¿Por qué? ¿Cierto? Acuérdense que la triangular, yo les contaba, que era una distribución que se ocupaba mucho en simulación por la facilidad de empleo, porque lo que yo quiero representar aquí en esos casos, ¿cierto? Es mejor y peor caso de tiempos, lo menos que algo se demora, lo máximo que algo se demora, y el tiempo medio que se puede demorar, lo típico que se demora un determinado proceso. Y eso, ¿cierto? En alguien que conoce su proceso, en el fondo, que es experto en su proceso, en el fondo es algo bastante fácil de levantar. Si ustedes le empiezan a preguntar a las personas que hacen un proceso, que lo menos que se demora lo máximo y más o menos lo típico, lo saben, seguro que lo saben. Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Esto es fácil de implementar. Además de eso, ¿cierto? Los otros dos datos que aquí hay es primero que los clientes llegaban a la tienda según un modelo de probabilidad exponencial. ¿Qué quiere decir eso, cierto? En general, aquí todas las actividades, ¿cierto? Yo las voy a, en el fondo, a modelar a través, ¿cierto? En sus tiempos, sobre todo, ¿cierto? A través de lo que es un modelo de probabilidad, o sea, un modelo de una función de distribución de probabilidad. Porque la función de distribución, ¿cierto? Lo que hace, en el fondo, es distribuir la ocurrencia de los eventos, con qué frecuencia pasa cada cosa, ¿cierto? Entonces, obviamente, aquí en todas partes van a ir apareciendo funciones de distribución. Y la llegada en particular, ¿cierto? Se suele ocupar mucho el tema, ¿cierto? De, digamos, del tiempo de la exponencial, porque es como como dijera, la función, ¿cierto? Que mejor representa la verdadera aleatoriedad, digamos, en la ocurrencia de, particularmente en este caso, ¿cierto? La llegada, por ejemplo, de clientes, ¿ya? Y lo que aquí, como parámetro, lo que tiene, es la llegada entre uno y otro cliente. Yo le tengo que decir cada cuánto en promedio llega un cliente separado del otro, ¿ya? Y eso en el fondo es su parámetro. Y
como digo, esta función representa súper bien, en el fondo, esa tasa de llegada. Y la otra cosa que tenemos aquí como parámetro es el tiempo de desplazamiento entre los procesos, que aquí tiempo bien chiquitito, 15 segundos solamente, entre la llegada del cliente hasta que llega a elegir el helado. De ahí es lo que se demora en caminar hasta el pago del helado, y después, ¿cierto?, de que una vez que paga, hasta lo que se demora en salir. Cada uno de esos 3 trayectos se va a demorar 15 segundos, ¿de acuerdo? Fijo. En términos de análisis, obviamente, eso aquí es súper poco, ¿ya? Lógicamente no es un gran tiempo que vaya a influir mucho en los resultados, pero lo incluyo en el ejemplo para que puedan ver, lógicamente, el cómo se modela un tiempo de desplazamiento, porque después, ¿cierto?, lo vamos a ocupar, ¿cierto?, en varias otras partes, así que en ese sentido, ¿cierto?, me interesa que veamos cómo lo hace. Y vamos a ver que, de hecho, es como, no sé, por decirlo de una manera, una forma bastante complicada quizás de hacerlo, pero esa complicación, digamos, que sea tan aparatosa para algo tan simple como 15 segundos, tiene su explicación, y tiene su explicación obviamente en modelos, digamos, o situaciones más complejas, ¿de acuerdo? Por eso Arena lo modela de esa manera, ¿cierto? Que puede parecer como demasiado quizás para algo tan pequeño, pero al final, en realidad, en otras situaciones eso se justifica ahí totalmente, ¿ya? ¿Y qué más de esto? La prioridad de la cola, ¿cierto? Que también eso en algún momento se lo conté, que en este caso, ¿cierto? La cola va a ser simplemente FIFO, ¿ya? El primero que llega, el primero que se atiende y punto. No hay en ese sentido más diferencia en el fondo, ¿cierto? Más que eso. Ya. ¿Dudas hasta ahora, antes de ir a ver el software? ¿No? ¿Todo ok? No, profe. Ya. Vamos a salir y aquí abramos Arena. Esta es la nueva interfase. Siempre les va a lanzar esa advertencia, ¿de acuerdo? Que le está avisando que está en la versión demo, ¿de acuerdo? Y dice obviamente students, que en el fondo cuando ustedes esto lo instalen, les va a preguntar como el registro por el código, la licencia. Y ahí tiene un campo donde ustedes tienen que escribir student. Y de ahí obviamente queda activado como demo, ¿cierto? Sin mayor problema. Ya, esto es lo que se van a encontrar. De que son, digamos, aquí digamos, ¿cómo decirlo? Las zonas que esto tiene, ¿ya? Primero, esta zona, digamos, aquí central, ¿cierto? Que por ahora está en blanco, en el fondo es donde va a ir nuestro sistema, donde vamos a dibujar, de hecho, nuestro sistema, ¿de acuerdo? Aquí, ¿cierto? Ese mismo diagrama de flujo que yo les mostraba, en el fondo nosotros los vamos a ir aquí creando, ¿de cierto? Arrastrando elementos, haciendo las conexiones, dándole los parámetros en el fondo. Todas esas cosas, ¿cierto? Es lo que en este sector nosotros vamos a ir haciendo, ¿de acuerdo? Y en las otras zonas, digamos, tenemos, por ejemplo, al lado izquierdo, aquí fíjense esto, si ustedes empiezan a pinchar, va cambiando, ¿cierto? Eso están, digamos, los elementos que ustedes necesitan para construir, en el fondo, ¿cierto? Aquí digamos, un modelo, ¿de acuerdo? Tienen que ir buscando, en el fondo, qué cosa es lo que necesitan, ¿cierto? El elemento que ustedes necesitan aquí arrastrar, y lo toman, ¿cierto? Y lo van dejando allá. Esto tiene una clasificación, ¿cierto? De distinta naturaleza. Y de ahí vamos a ir viendo obviamente qué es lo que cada una contiene. O sea, no, en realidad no vamos a ver todas ya, porque son muchas. Pero vamos a ver un grupo de ellas, lógicamente. Las vamos a alcanzar a ver, ¿cierto? Y alcanzar a ocupar. Hay otras cosas que, por supuesto, están aquí que necesitaríamos bastante más tiempo en el fondo para llegar a emplearlas.
pero por el momento, ¿cierto? Vamos a ver las básicas. Aquí hay, digamos, como dos tipos en el fondo de elementos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, estas que aparecen como tablitas, ¿se fijan? Son literalmente tablas, ¿ya? Que van a aparecer acá abajo y que son tablas que me permiten ingresar parámetros, ¿ya? De distinta naturaleza, obviamente todas aquí tienen una función diferente, representan distintas cosas. Y otras cositas que son como estas, que tienen distintos colores, distintas formas, son las acciones, en el fondo, que el sistema hace, ¿cierto? Y que también aquí yo voy seleccionando, ¿cierto? Arrastrando y haciéndole doble clic, vamos a ver ahí que en el fondo voy también configurándolas, etcétera, etcétera. La otra parte relevante, acá abajo, esta ventanita más chica que aparece acá abajo, ¿cierto? Es lo que se llama el explorador, ¿ya? El explorador va cambiando dependiendo de qué cosa yo pincho. Si se fijan aquí, se fijan que van cambiando arriba por lo menos las columnas. Ahora el modelo está vacío, por eso no me muestra nada más, me muestra los puros encabezados. Pero cuando esté con elementos y configurados, ¿cierto? En la medida que yo pinche los elementos, por ejemplo, aquí me van a ir apareciendo distintas listas de cosas. Por ejemplo, si pincho un proceso, aquí me aparece la lista de procesos que yo he definido en el modelo, todos los que hay. Y me va a mostrar su parametrización hacia el lado, ¿cierto? Todos los parámetros y qué valores tienen. O no todos, no los muestra realmente todos, pero muestra los principales, ¿ya? Porque hay otras cosas que tienen muchos parámetros, por supuesto, y aquí no lo alcanza a mostrar todos hacia el lado. Pero, digamos, va a mostrar lo principal y se puede también cambiar aquí. Es una de las formas de editar, en el fondo, digamos, también el modelo. Arriba en los menús no nos vamos a meter tanto, pero sí hay varias cosas que obviamente necesitamos conocer. Está de partida esta zona, ¿cierto? Que ese play ahí, que está como, ¿cierto? Como si fuera un reproductor de música en el fondo. Esa zona es la que me permite, por ejemplo, ejecutar el modelo, ¿cierto? Que corra la simulación, ¿ya? Y ahí obviamente vamos a ir a ver sus parámetros. Hay otras partes, por ejemplo, bueno, tiene de animación, ¿cierto? De dibujo y cosas así que no vamos a ocupar realmente mucho de animación. Hay cosas súper puntuales que vamos a ver en realidad, pero el resto es mejor es como muy estético en realidad, ya ese problema. Es muy estético, también esto de dibujar es bastante estético. Entonces al final yo prefiero que usemos el tiempo realmente en las cosas que son, digamos, importantes en realidad, ¿cierto? Em, y bueno, aquí en el menú sí de Run, que es correr, ¿cierto? Que en el fondo es para hacer correr el modelo, ahí sí nos vamos a meter en la parte de Setup, ¿cierto? Que en el fondo es cuando yo les defino bajo qué condiciones corra en el fondo, ¿de acuerdo? Que hay parámetros de cuánto tiempo corre esto, de cómo registra o no registra estadísticas, de cómo se detiene, etcétera, 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 ¿ya? Eso en el fondo ahí sí vamos a entrar en esa parte para parametrizar. Y eso es básicamente, ¿cierto? El arena. Y vamos a ir acá a nuestro sistemita, ¿cierto? Tenemos llegada de cliente, elección del helado, ¿cierto? Como proceso, el pago del helado como proceso y la salida, ¿ya? ¿De a dónde partimos, ¿cierto? Con esto. La llegada de los clientes, cómo se hacen las llegadas de clientes en este caso y qué parámetros tiene, ¿ya? Acá en la izquierda, dentro de todas las clasificaciones que hay, ¿cierto? Existe, ¿algo tienen pregunta? ¿No? Ya. Existe, digamos, este elemento que está aquí, ¿cierto? Que se llama create, ¿ya? Que obviamente es de crear, en el fondo. Este elemento lo tomamos, lo llevamos ahí, ¿cierto? Ahí nos queda. Vamos a agrandar, ¿dónde está aquí el zoom? Acá. Pongámoslo al 100%, será mucho. Ya, para que se vea mejor. Create tiene esa forma, ¿de acuerdo? El create lo que hace es crear entidades para el sistema, ¿ya? ¿Qué cosa es una entidad? Eso, lo cierto, se los había mencionado en las clases anteriores.
una entidad en el fondo es el cliente del sistema. En este caso son las personas que van a ir a comprar. Podría, en otros sistemas, no sé, pues ser un producto que necesita ser procesado, podría ser, ustedes vean, no sé, en el fondo, súper variable, ¿cierto? Lo que podría ser un cliente para un determinado sistema, pero es en el fondo el que llega aquí, ¿cierto? Pidiendo servicio de alguna manera, ¿de acuerdo? Entonces, esos clientes son creados en este sistema a través de este elemento, ¿de acuerdo? Parámetros que tiene aquí nosotros para poder editar los parámetros y agregarle lo que necesitamos, ¿cierto? Se hace con un doble clic. Le hacen doble clic y aparece esta ventanita, ¿de acuerdo? ¿Qué parámetros tiene? Obviamente, todas las ventanitas que hay aquí son parámetros. En general aquí también, si ustedes hacen algunas selecciones en particular de algunos parámetros o condiciones, lo que va a pasar también es que a veces esta ventanita les cambia, ¿ya? Se le pueden agregar o quitar campos de acuerdo a lo que ustedes vayan ahí seleccionando, ¿de acuerdo? Eh, ¿Qué campos tiene esto? Arriba dice nombre, ¿cierto? Name. Y dice create 1, ¿ya? Esos nombres es de partida, es la etiqueta que está por fuera, ¿cierto? Ahí se puede leer, ¿cierto? Dice lo mismo. Si ustedes quieren cambiar esa etiqueta, bueno, aquí es donde se tiene que cambiar. Y Arena por defecto va haciéndolo, digamos, en secuencia. Si pongo otro create, va a ser create 2, create 3, create 3, 4. Todas las cosas que ustedes ahí van a ver, en la medida que uno va agregando más unidades de lo mismo, le va dando el número consecutivo siguiente. No es en ese sentido, no es muy original. Y uno le puede cambiar los nombres a todas las cosas, así que en ese sentido tampoco es ningún problema. ¿Ya? En este create, por ejemplo, le podemos poner, a ver, déjenme aquí ordenar un poco, llegada, ¿ya? Y esa etiqueta, bueno, es que yo acepte, ahí en ese momento, ¿cierto? Va a cambiar y la van a ver ahí en vez del nombre que tiene ahora, que es create 1. Es solo el nombre, ¿ya? Solamente el nombre, no tiene más función que eso. Y la única regla, a ver, no es quizá la única regla. Hay algunos caracteres, digamos, que Arena no acepta como para utilizar el nombre, pero son muy pocos, ¿ya? En general van a poder escribir casi cualquier cosa aquí sin problema. Lo que no acepta, sí, lamentablemente, o sea, en realidad no lamentablemente, pero es como obvio que no lo haga, no acepta repetir el nombre en nada, en ninguno de los elementos que vayamos a ocupar, no puede tener la misma etiqueta, ¿de acuerdo? Porque es esa etiqueta la que usa, digamos, Arena para identificar el elemento. Entonces, si dos cosas se llaman iguales, Arena se confunde, ¿ya? Así que hay que ponerle, ¿cierto? Realmente un nombre único. Si, por ejemplo, tienen más de una llegada, más de una entrada, porque tienen varias entidades, aquí tendrían que ponerle llegada 1, llegada 2 o lo que sea, pero diferenciarlas, darle un nombre diferente. ¿Ya? Después, esto es importantísimo. Dice en tipo de entidad. También, por defecto, esta cosa, ¿cierto? Les va a ir generando entidad 1, entidad 2, entidad 3, entidad 4, ¿cierto? No miento, los create siempre van a decir entidad 1, ¿de acuerdo? Pero esto, ¿cierto? Entidad 1 es también cuando ustedes empiezan a crear un modelo, ¿cierto? El modelo necesita un cliente. Todos los modelos necesitan algún cliente y por lo tanto automáticamente Arena les crea esto, digamos, la entidad 1. Pero yo le quiero dar, digamos, un nombre diferente, por ejemplo, ¿cierto? Así que en este caso, ¿cierto? En vez de entidad 1, yo eso lo selecciono y cuando está en azul, ¿cierto? Las cosas aquí se pueden editar y le escribo cliente, ¿ya? Al hacer eso, basta escribir aquí, basta con hacer eso, ¿cierto? Para Arena yo voy a crear, ¿cierto? Esta entidad cliente y lo va a reconocer de esa manera. Hay otra parte que después vamos a ver, ¿cierto? Aquí en la parte lateral,
donde yo podría haber definido antes esta entidad cliente, ¿de acuerdo? Hacer una lista, por ejemplo, de distintas entidades y después acá, si esto lo extiendo, ir a elegir, por ejemplo, dentro de todas las entidades que existan, a cuál se refiere este create. En este caso estamos recién con la primera, así que está ahí solamente. ¿Ya? Segunda parte, todos estos parámetros del medio, ¿cierto? Se refieren al tiempo entre arribos, ¿cierto? Eso es lo que dice, time between arrivals. Tiene, en este caso, tres parámetros en el fondo que seleccionar, pero también esto depende de qué cosa seleccionan en el primero, que es lo que les va a mostrar. Por defecto, siempre aparece este, random, ¿cierto? Que es aleatorio, expo, ¿ya? Por exponencial, eso es lo que le decía, ¿cierto? Es la más ocupada para modelar arribo de entidades de manera aleatoria un sistema. Por eso, ¿cierto? Es la primera que propone. Pero si esta la extienden, tiene otras opciones, que ya en su momento vamos a ver. La segunda es por programa, que lo vamos a ocupar, que por ejemplo, un programa sirve para cambiar, por ejemplo, tasas de arribo durante el día. Si ustedes, por ejemplo, no tienen la misma cantidad de gente llegando, ¿cierto?, a distintas horas, eso no lo pueden hacer a través directamente de la sola la exponencial. Tienen que crear un programa, ¿cierto?, que haga esa separación de cuántos por hora llegan a distintos momentos. Y eso se hace ahí. O sea, se le indica en realidad que es por programa. De ahí le van a tener que decir qué programa es, y en otra parte realmente crear la tabla del programa. ¿Por qué? Porque obviamente es una tabla más larga, porque tiene que decirle por rangos horarios, ¿cierto? Cuáles son en el fondo, cuáles son las tasas por cada uno de esos rangos. Puede ser constante, un número fijo, que efectivamente cada cierto tiempo llega, simplemente, ahí no hay variación. Y expresiones como para todo lo demás, que ahí si pinchan expresión, al abrir aquí, un montón de otras funciones de distribución que se pueden ocupar, todas las otras que Arena tiene. Y además de eso, en realidad ustedes aquí podrían escribir cualquier otra expresión matemática, basarse en cualquier otra cosa en el fondo, ¿ya? Nosotros no vamos a llegar a usar eso, pero se las menciono obviamente. Tenemos que usar la primera, la Random Expo. Y aquí, ¿cierto? Nuestro modelo decía que llegaban cada 0,5 minutos, ¿de acuerdo? Ese es el parámetro que tenemos que ingresarle ahí. Dos formas de hacerlo. Hoy de hecho más. Una es 0,5, tal cual. Y acá al lado, elegir minutos. Necesariamente, ¿de acuerdo? 0,5 minutos. Fíjense en el tiempo, ¿ya? Muchas veces errores después en la evaluación o cualquier cosa. O cuando un modelo no les funciona y no saben por qué les funciona, después al revisarlo casi siempre es por esto. Porque en algún elemento dentro de todo el modelo dejaron, por ejemplo, en vez de minutos, horas. Y no sé, pues aquí algo pasaba cada 2 minutos, lo dejaron cada 2 horas y obviamente que los clientes se le pierden, los clientes se amontonan, pasa cualquier cosa rara, ¿cierto? Menos lo que debería pasar. Entonces, fíjense bien en eso. Esto también es bastante, digamos, o sea, es equivalente a que en vez de 0,5 minutos, yo hubiese escrito 30 segundos. Se fijan que la otra opción era segundos. Es lo mismo. Pueden ponerlo en la unidad de tiempo que sea, y mientras el número de acá sea el correcto para esa escala de tiempo, esto va a ser exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, esta cosita me va a estar creando arribos en promedio cada 0,5 minutos, pero es en promedio, es aleatorio, ¿de acuerdo? Así que ahí no esperen fijo, por eso es exponencial, pues si no hubiésemos sido constante, usamos la constante y listo, pues llega exactamente cada 0,5 minutos uno. De ahí, después estos últimos tres parámetros, ¿cierto? Fíjense que dicen entidades por arribo, máximo de arribos y la primera creación. Se ocupa menos, por supuesto, esto, pero también necesitamos conocerlo. Las entidades por arriba es literalmente cuántos clientes llegan juntos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque arriba lo que me regula es cada cuánto llega uno, pero hay sistemas particularmente, ¿cierto? Que
pueden, digamos, llegar, digamos, los clientes de a lotes. Por ejemplo, en sistemas más industriales, en sistemas automáticos, o por ejemplo, si es que los trae un transporte, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, no sé, llega un taxi y siempre llega con 4 personas, ok. Entonces, llegan 4 clientes por arriba. Entonces aquí yo en vez de uno indico 4. Y cada vez que este create genere clientes, va a generarlos de a 4, ¿de acuerdo? El otro número, el máximo de arribos, es eso, ¿ya? También. Y ahí es donde también lo que les contaba también cuando vimos la parte más teórica, ¿cierto? Que hay sistemas donde yo tengo que modelar efectivamente que los clientes tienen son finitos, que la población es finita, ¿cierto? Y que yo no puedo permitir, por ejemplo, que llegue más de una cierta cantidad de personas a mi sistema. Si necesito eso, si realmente necesito que aquí, dado un cierto momento, no llegue más de una cierta cantidad de personas, porque también puede ser por otro motivo, por ejemplo, de, de que yo no sé, pues no atiendo con números, por ejemplo, ¿cierto? Entonces no va a llegar más gente de los números que repartí. Aquí también lo indican, por ejemplo, 200 clientes, ¿ok? En vez de infinito, que le ponen 200. Si lo dejan en infinito, no es tampoco que esta cosa vaya a crear infinitamente ciertos clientes. Va a parar en el momento cierto que las condiciones de término de la simulación lo digan. Así que eso, por supuesto, manda por sobre, ¿cierto? Lo que digan en el fondo, ¿cierto? Las otras posibles condiciones aquí, lógicamente. Y la primera creación también es un parámetro bien específico en el fondo, que lo que me regula es el momento en que el sistema como que está autorizado a crear, a generar la primera llegada, ¿ya? ¿Por qué hace esa diferencia? Porque también hay sistemas que por diseño, ¿cierto? Por ejemplo, no sé, pues, parten, ¿ya? Y lo pueden hacer funcionar. Y, no sé, la regla es que no pueden recibir, por ejemplo, clientes antes de media hora funcionando, porque el sistema, digamos, tiene que hacer otras cosas antes, hay otras actividades, qué sé yo. Ok, si es así, entonces aquí indican eso. Por ejemplo, como acá arriba están minutos, es con respecto a ese tiempo. Y aquí indican 30. Entonces, 30 minutos, este create no va a hacer nada. Y una vez que se cumpla ese tiempo, ahí va a generar recién la primera observación de llegada. ¿Ya? Alguien tiene el micrófono abierto, parece. Porfa, revisen. Y eso es lo que hace el create. ¿Dudas? ¿Alguna duda inmediata? ¿No? Profe, como que yo estoy descargando el, ¿Ya? el tema, por eso todavía no puedo meterle mano. No, no, sí, por eso, pues sí, les decía, ¿cierto? Que primero vean cómo hago todo el ejemplo y de ahí obviamente lo vamos haciendo en paralelo, pero prefiero que hagamos este paseo por todo lo que hace, no, o sea, no vamos a ver todo lo que hace de una vez, pero prefiero que vean como un ejemplo desarrollado completo antes de que empiecen ustedes a meter mano en paralelo, para que se hagan una idea más o menos de qué es lo que involucra, de todas las partes que tiene y esas cosas, pues y después ya obviamente ahí empezamos a hacer ejercicio en paralelo, ¿ya? Ya, profe. Entonces, esto es lo que hace un create. Crea las entidades, controla cada cuánto tiempo llegan las entidades y si hay alguna clase de limitación con respecto a cuándo llega la primera o cuántos llegan cada vez que llegan, en el fondo todo eso se controla aquí, ¿de acuerdo? Cuando le den OK, ahí fíjense, ahí cambió a llegada, ¿se fijan? Ahí le cambió el nombre. Y acá abajito, si se fijan, hay ahí un cero chiquitito. Y si lo pinchan, si lo seleccionan, abajo dice, ¿cierto? Llegada.numberOut, ¿ya? Todos los elementos de aquí siempre van a tener en alguna parte, digamos, no sé si todos, ya, pero que la mayoría tienen
uno o más contadores de algo, ¿ya? Les aparecen estas cositas automáticamente y en realidad no hay para qué modificarlas. En este caso, ¿cierto? Lo que ese contador les va a ir mostrando es cuántos clientes han salido de aquí, de la llegada, ¿ya? Es solamente eso, cuenta cuántos han salido, ¿de acuerdo? Y obviamente vamos a ver que en la medida que esto se anima y funciona, es como súper importante saber en el fondo qué ha pasado y dónde se está moviendo la gente y dónde está y qué sé yo. Esta forma de escribirlo de abajo, llegada.numberout, es porque, bueno, el llegada es la etiqueta que yo le di, por eso esta cosa necesita nombres únicos. Y el punto number out es parar en una variable interna, ¿de acuerdo? O sea, se imaginan el significado de una variable, en el fondo, ¿cierto? Que es un valor que Arena registra. Arena registra mucha información en muchas partes, hay muchos datos que por defecto esta cosa va registrando, ¿ya? Entre ellos, por ejemplo, cuánta gente ha salido de aquí. Y también en otras partes vamos a ver calcula cuántas entran, cuántos salen, bla, bla, bla. Miles de cosas, ¿cierto? Siempre está registrando. Y si ustedes este número lo desean emplear para cualquier cosa, para hacer cálculos, condiciones de lógica, lo que sea, lo pueden ocupar. Esto es una variable y que el número que ustedes van a ir viendo es el número que está teniendo en un momento de la simulación. Y en base a eso, aquí pueden, por ejemplo, tomar decisiones, ruteo y lo que sea, ¿ya? ¿Qué más? Ya, esa es la llegada. Aquí, ¿cierto? Esta gente va al mesón, ¿de acuerdo? Al mesón de atención. Y este mesón de atención, ¿cierto? Es lo que aquí aparece, busquémoslo, esta cosa tiene las cosas en otro lado, por eso hay proceso, es lo que se llama un proceso, ¿de acuerdo? No voy a poner por ahora las rutas, lo de los 15 segundos, ¿de acuerdo? Porque eso es tiene como que usa muchos elementos, así que primero lo voy a hacer funcionar sin eso y después les voy a poner los 15 segundos. Arrastro el proceso y proceso es como súper fundamental, ¿ya? Es como muy fundamental dentro de todo lo que son estas cosas, porque es el que hace las cosas, realmente, ¿cierto? Es el que ejecuta acciones, en el fondo, dentro del sistema. Así que procesos son, por eso es tan básico de la forma rectángulo, ¿cierto? Como lo más básico que puede haber. Si lo pinchan, abajo, fíjense, como variable, esto también tiene un contador y dice process 1, que por el momento no le hemos cambiado el nombre, ¿cierto? Se lo vamos a cambiar. Y dice punto WIP, WIP, ya, eso es work in progress. Lo que les va a mostrar este contador es cuánta gente hay aquí en esta estación, en total. Es la gente que está siendo atendida más la gente que está en cola. Eso es lo que les va a mostrar ese número, cuánto en total hay en esta área. Eso sirve bastante, como para después cuando se les amontona gente, para ir a ver, por ejemplo, en estos indicadores y detectar, ¿cierto?, dónde está amontonada realmente la gente. Porque gráficamente, obviamente, uno lo ve más o menos, pero también esto tiene sus limitaciones gráficas, obviamente, entonces si hay 200 personas en cola, ustedes no las van a ver, sino van a ver hasta cola, pero no todos los que están en cola, entonces ahí tienen que fijarse en el número. De ahí sí vamos a ver que hay más, digamos, otras formas de visualizar información ahí. Hay hartas otras cosas que se pueden ocupar. El proceso, doble clic, ¿ya? Ya están los parámetros del proceso. ¿Cómo viene? Aquí obviamente también, según lo que voy seleccionando, van a ir apareciendo cosas. Primero, siempre el nombre, ¿de acuerdo? Y esto aquí le podemos poner selección helado, por ejemplo. Perfecto, ¿ya? Tipo, dice estándar. Déjelo siempre igual. No vamos a salir de los estándares. La otra opción es submodel. Pero eso se ocupa porque si ustedes quieren hacer un modelo que es demasiado complejo como para modelarlo todo aquí en esta misma área, es decir, todo de una vez, o sea, obviamente porque, no sé, pues son muchos, son demasiados elementos, por ejemplo. Arena permite hacerlo por submodelos, ¿de acuerdo? Ir haciendo, por ejemplo, y después ir anidando, lógicamente, ¿cierto? Van
en el fondo pasando, digamos, a un nivel, al otro, y obviamente hacia arriba, ustedes hacen referencia a un modelo que está detallado más abajo y así como que van conectando submodelos entre ellos, ¿cierto? Pero la definición específica de cada uno, ¿cierto? La van haciendo en distintos niveles. Entonces, por eso, en el fondo, como que realmente se anidan, ¿de acuerdo? Eso no lo vamos a ocupar, pero les menciono que lo existan, porque en realidad es como ya para sistemas realmente muy grandes y nosotros no vamos a necesitar crear cosas de ese tamaño. ¿Qué más? De esa parte de eso, ¿ya? Y después viene la lógica. Esto es bien fundamental. Aquí paren harto las orejas, ¿de acuerdo? La lógica tiene que ver con el uso de recursos, ¿de acuerdo? Que esto tiene, de cómo utiliza los recursos. Fíjense que ahora dice solo delay, ¿de acuerdo? ¿Qué cosa significa delay? Ahí no sé cómo anda el inglés. Delay, ¿cierto? Significa demorarse, es demora, en el fondo, delay. Y se refiere al tiempo que esto se va a demorar en hacer su proceso, ¿cierto? Ese tiempo, si vamos acá, por ejemplo, en la parte de los helados, ¿cierto? Era esta distribución triangular de 0,4, 0,9 y 1,5, con esos parámetros. Aquí en la arena, si ustedes ven, abajo fíjense, está de hecho ya triangular, es la que propone por defecto, bueno, en horas, eso lo vamos a tener que cambiar, y le pide los parámetros, ¿ya? Entonces, así como está, este proceso lo único que hace es demorar a los clientes cuando entran, ¿de acuerdo? Pero así como está, esto no reconoce, por ejemplo, la existencia, ¿cierto?, de dos personas atendiendo. Modelado de esta manera, este proceso en realidad tiene capacidad infinita, porque pueden entrar todos los clientes que quieran de manera simultánea. Y porque yo no le estoy indicando a esto, ¿cierto?, que haya un recurso por el cual deban esperar. Entonces, es solo demorarse. Así que todos van a pasar al tiro, ¿de acuerdo? Se van a demorar lo que determine esta función, ¿cierto? Que obviamente va a ser el cálculo en ese momento. Y después se van a ir, y punto, ¿ya? Las otras opciones que tiene en la lógica son las que sí usan recursos. Y obviamente esas son las que a esas tenemos que recurrir. Fíjense que son puras combinaciones como de las mismas cosas. Está el delay solo, ¿cierto? Es el que viene por defecto. Después viene el sysDelay, el sysDelay release y el delay release, ¿ya? Todas estas opciones son igual vueltas en el fondo entre las mismas cosas, si se fijan, ¿cierto? Son las mismas palabras que están en distintas combinaciones, ¿ya? Todas las combinaciones posibles de esas mismas palabras. ¿Por qué? Fíjense que sys, ¿cierto? El 6 que dice ahí, lo que hace, ¿cierto? En el fondo, o la palabra se refiere a capturar. Sys es capturar algo. Release es lo contrario, es soltar algo, ¿de acuerdo? Y delay, obviamente, como decía, es demorarse. Entonces, las tres palabras que están ahí dicen captura, demora y suelta, ¿ya? Y eso es precisamente lo que, digamos, Arena hace con los recursos, ¿ya? Por eso utiliza esas personas. Y en este caso, por ejemplo, piensa en eso. Mi recurso aquí, ¿cierto? Es la gente que está atendiendo, ¿cierto? Estas dos personas que atienden. ¿Cuál es la lógica de Arena para modelar el uso de los recursos? Que ustedes capturan, literalmente, o sea, el cliente, en el fondo, ese es lo que hace. El cliente, cuando llega aquí, captura a uno de estos recursos, lo utiliza, ahí usa el tiempo delay, y cuando ya lo utilizó, ¿cierto? Terminó su, digamos, su periodo, el delay, lo que había terminado delay, lo libera. Y cuando lo libera, queda disponible, ¿cierto?, para el cliente que sigue. Esa es la forma en que Arena, digamos, tiene su lógica de utilización de los recursos bajo eso. Un cliente tiene que capturar el recurso o los recursos, puede ser más de uno el que necesite, pero lo captura, lo utiliza, lo suelta. Cuando lo suelta, alguien más lo puede capturar, ¿cierto?
de eso también, las otras opciones vienen porque esto puede pasar de distinta manera. Fíjense, está, bueno, solo demorarse, capturar y demorarse. Las tres opciones: capturar, demorarse y soltar. Y demorarse y soltar, ¿ya? Obviamente, para que pase, digamos, esto de que se demora y lo suelta, lo tiene que haber capturado antes, lógicamente, ¿cierto? Porque algo, para soltar algo tiene que haberlo capturado en algún momento. Viene así porque también, dependiendo de la configuración del sistema, yo podría, por ejemplo, capturar un recurso en, no sé, en un primer proceso, que sean, por ejemplo, 3 procesos secuenciales, ¿ya? Si fuera eso, yo puedo capturarlo en el primero, hago que me acompañe el recurso al segundo proceso y después, ¿cierto? Lo libero después de que paso por un tercer proceso y ahí lo libero. Entonces, ¿ahí qué tendrían ustedes, cierto? Tendrían un primer proceso donde hay un sysdelay solamente, ¿cierto? Porque capturan y se demoran. Pasan al segundo, donde solo se demoran, y después van a ir al tercero, donde se demoran y lo sueltan. Y ahí sí liberan el recurso. Por eso viene, digamos, hecho de esta manera, que con esas opciones, porque ustedes podrían capturar un recurso y llevárselo un ratito con ustedes, en el fondo, que los acompañe y después, posteriormente, lo liberan. ¿Ya? Nosotros, en realidad, cuando ocupemos digamos, esto casi siempre va a ser el sysdelay release, o sea, todo automáticamente, todo ahí mismo, o sea, lo que lo ocupa, lo libera y ahí mismo, en el fondo. Y ahora es el que tenemos que usar, porque este proceso, ¿cierto? Este sistema, en esta etapa, tiene a 2 personas atendiendo. Entonces, tengo que modelar, lógicamente, la atención, ¿cierto? De esas personas, ¿de acuerdo? Y fíjense que cuando selecciono esa opción apareció esta otra ventanita, ¿cierto? Que por el momento está vacía. Dice recursos, ¿ya? Y lo que pregunta es precisamente eso. O sea, si yo le digo que esta cosa captura, usa y suelta un recurso, me pregunta qué recursos son, por cierto, porque yo no se los he dicho. Aquí yo puedo añadir una lista de recursos, pueden ser varios. Para añadirlos, voy acá al lado donde dice Add, pincho y me aparece esta ventanita que se llama recursos, ¿de acuerdo? Arriba, fíjense, dice tipo recursos y la otra opción es conjuntos. Ese conjunto tampoco lo vamos a usar, pero se refiere a que hay sistemas donde los recursos tienen que ser asignados como grupos, ya, inmediatamente como grupos, porque no tiene en el fondo sentido que los asignen solos, ya. Por decir algo, es como, no sé, pues, un quirófano, ¿ya? Si fuera un quirófano, tienen necesariamente, ¿cierto?, que ir todas las personas que deben participar en esa operación de manera simultánea. Tú no puedes, ¿cierto?, operar con la mitad del personal. Entonces, al final, tú sí tienes varios recursos, obviamente tienes varios recursos distintos, pero todos esos recursos operan como conjunto. Entonces, o si los asignas, los debes asignar como conjunto. No tiene sentido que los asignes solo. O si los puedes asignar solo, aquí podrías hacer esa lista independiente. El problema es que que te demorarías más en partir, porque este proceso va a ir agarrando los recursos en la medida que los encuentre sueltos, ¿de acuerdo? Y si hace eso, en realidad puedes estar harto rato esperando que todos se desocupen y obviamente vas a estar desperdiciando también recursos porque en el fondo no tienes capturado recursos sin estarlos ocupando porque estás esperando que lleguen otros recursos todavía. Entonces, obviamente, así no se puede modelar así, pero no tiene mucho sentido por el desperdicio de recursos. Entonces, en esos casos esto se puede modelar de la otra manera, como conjunto. Y si los vas a tomar, ok, perfecto, pero los tomas todos juntos, de una vez. Nosotros eso no los vamos a ocupar por ahora, ¿cierto? Pero les menciono que existe en el fondo esa posibilidad de tratarlo de esa manera. Ok, recursos, abajo, ¿cómo se llama el recurso? ¿De acuerdo?
Aquí también, por defecto, esta cosa, ¿cierto? Les va a decir recurso 1, recurso 2, recurso 3. No es muy original, ¿cierto? Simplemente les va a hacer la lista de o sea, les va a nombrar por defecto, en el fondo, los recursos, ¿cierto? Así, correlativamente, ¿ya? Para cambiar eso, ¿cierto? Aquí, bueno, nosotros en nuestro sistema, esto se llamaba dependiente, ¿cierto? La persona que atendía ahí, pinchamos ahí, queda en azul y escribimos dependiente. Así, Elena reconoce que existe este recurso que se llama dependiente y lo crea. También los recursos yo los puedo crear en otra parte. También esto tiene una tablita y yo podría haberlos definido todos y haber hecho una lista, ¿de acuerdo? Y si eso lo hubiese hecho eso, en el fondo aquí puedo venir, ¿cierto? Pero lo selecciono de la lista. Aquí al desplegar esto me habría mostrado todos los recursos que existen y ahí yo tengo que elegir solamente el que quiero, ¿ya? Y aquí esto es importante. Las unidades para capturar y soltar, dice. ¿Cuántas unidades? Dice. Aquí, ¿cierto? Esto tiene, digamos, por la, como dijera, por el enunciado, ¿cierto? Nos decía que aquí habían 2 personas atendiendo, ¿cierto? Si recuerdan eso. Ya. ¿Qué qué quiere decir eso? Que en el fondo, o sea, como recursos, si yo entro, voy a ver ahí, obviamente, a 2 personas, ¿cierto? Que me podrían atender. Pero este parámetro no se refiere a eso. Este parámetro se refiere que cuando un cliente entra aquí, cuánto de estos dependientes que existan, independientes, ¿cierto? De cuánto hay en total, cuánto necesita el cliente para capturar. Y por ejemplo, en este caso, ok, es solo uno, porque en realidad, ¿cierto? El cliente llega y que una de las 2 personas te atienda para darte el helado lo que necesitas. Y eso es uno. Si yo le pongo aquí 2 en el fondo, lo que va a hacer es capturar a los 2 y no van a atender a nadie más, porque en el fondo las 2 personas te están atendiendo solo a ti. Entonces, por eso aquí es uno, solamente uno de ellos tú necesitas que te atienda. Aquí le dan OK y aparece ahí la lista. Si se fijan, recurso dependiente 1, ¿ya? En los parámetros que les ingresé aparecen. Si quieren ingresar más parámetros, siguen con add, ¿cierto? Uno por uno. Y si quieren editar si por algún momento se equivocaron, edit, ¿cierto? Y ya se abre la misma ventana. ¿Dudas hasta ahora, antes de ver la otra parte? Profe, ¿es compatible solo con Windows? Parece que sí. Me da la impresión de que no existe versión Mac. No. Sí, sí, eso es como una lata. Lamentablemente no parece que no hay Mac. Ya, ¿alguna otra consulta? ¿No? Ya. ¿Qué más? La otra parte, tiempos, ¿cierto? Esto, como tiempo de procesamiento, sí lo habíamos leído, ¿cierto? Era triangular 040915. Aquí me pregunta, tipo de delay, ¿cierto? Triangular, pero en minutos, ¿cierto? Y aquí abajo le tengo que indicar los 3 parámetros, ¿cierto? Que tengo aquí, el 040915. 040915, 04 se escribe 0409 y esto 15 ya estaba, ¿cierto? Y listo. De ahí, ¿qué otra cosa que importa? Abajo, fíjense, dice Report Statistics, ¿cierto? Que reporte las estadísticas de este proceso. Esto normalmente en los elementos principales viene por defecto, viene marcado, ya siempre lo reporta. Pero hay modelos que de repente son tan grandes, en el fondo, que uno no quiere realmente que reporte absolutamente todo, las estadísticas de todo, ¿ya? Y por eso viene esto marcado, o sea, como para dar la posibilidad de que ustedes o que Arena no registre la información de algunas cosas en particular, ¿cierto? Para que
después los reportes finales no salgan tan grandes en el fondo. De ahí vamos a ver, cuando corramos ya más repeticiones y todo eso, se van a dar cuenta que, no sé, pues salen reportes que fácilmente pueden ser de 80 páginas, de 100 páginas. Entonces, obviamente, y es porque Arena, como les decía, registra mucha información, muchísima información. Entonces, claramente, si yo no necesito realmente todos esos datos, puedo ir eligiendo y diciéndole en realidad de qué cosa registre. Y de esa manera, ¿cierto? Me lo hace más manejable. Y esta otra parte, esto de allocation, no lo vamos a ocupar. También en realidad, ¿cierto? Esto corresponde a procesos más avanzados, porque también esto, pucha, una cantidad de cosas lo que permite hacer. Y entre esas, por ejemplo, permite, no sé, hacer estudios de costo, de flujo, de un montón de cuestiones. Y eso de acá al lado, ¿cierto? La allocation se refiere a eso, digamos, a procesamientos y tipo de cosas que en realidad en este caso todavía nosotros no vamos a ocupar. Le dan OK y cambia a selección helado. ¿Qué más pasó? Fíjense aquí, este gran detallito. Le creo una cola. Esa T que está arriba es la cola. ¿Por qué eso no estaba antes? ¿Ya? ¿Y por qué aparece ahora, en el fondo? Porque, ¿cierto? Antes, como yo lo tenía configurado, ¿cierto? Estaba esta cosa pensando en que tenía recursos ilimitados. Entonces, por eso, ¿cierto? No creaba, lógicamente, cola, porque si tengo recursos ilimitados, todo el mundo puede pasar inmediatamente adentro. Entonces, obviamente, no se genera nunca cola. Ahora, ¿cierto? Al hacerlo de esta manera, al ponerle un recurso y un recurso limitado, sí existe la posibilidad, ¿cierto? Que se genere cola. Y por lo tanto, ahí aparece, ¿cierto? Esta rayita que representa la cola y de cuando esto funcione, vamos a ver que ahí es donde se empieza a amontonar la gente, ¿ya? Por el momento, si se fijan, esto con esto no está conectado. Aquí, ¿cierto? No hay nada entre medio. Y eso hay que conectarlo. A veces esto también lo conecta de manera automática, ¿de acuerdo? ¿Cierto? De ahí más adelante, de hecho, ahí voy a hacer un ejemplo de cuándo conecta de manera automática. Pero si no conecta de manera automática o esto cuando conecta de manera automática lo hace mal, porque obviamente no tiene cómo saber qué es lo que ustedes quieren conectar, lo hace simplemente porque detecta que ustedes seleccionaron una figura en el fondo y simplemente pone la conexión ahí como proponiéndoles si es que es correcta. En realidad eso igual se puede borrar, obviamente. Y si quieren conectar manualmente, toman esto, Connect, ¿cierto? Lo pinchan y de ahí van a seleccionar una salida, una entrada y conecta y listo. Y ahí queda hecha la conexión. Para borrarla es como más o menos lo mismo. La pinchan, se va a quedar, se van a fijar que ahí apenas se ve que está muy chiquitito. Se selecciona, se ven unos puntitos blancos en los dos extremos y eso significa que está seleccionada la conexión y apretan suprimir y se les borra, ¿ya? Eso no tiene, digamos, más nada, ninguna otra cosa, digamos, detalle más que eso. A ver, voy a ver si esto lo voy a agrandar mucho. Ahí, más que grande, ¿cierto? Fíjense, lo pincho. Uy, lo hace con la misma dimensión. Ahí se ve igual de chico, pero obviamente ahí está seleccionado y se podría borrar, por ejemplo. Y conectar, lo mismo no. Eso no se los conté. En todas las figuras, sí, ahí, de ahí se van a ir fijando, em, pueden, dependiendo de la figura, tener triangulitos como tiene ahí, ¿cierto? O cuadraditos como tiene esto en los bordes, ¿ya? Los cuadraditos son entradas de flujo, ¿de acuerdo? Los triangulitos son las salidas del flujo. Entonces, cuando conecten, necesariamente, ¿cierto? Tienen que conectar triangulitos con cuadraditos, porque si no, no se los va a conectar. Tiene que ser una salida con una entrada. Si intentan conectar, por ejemplo, una salida con una salida, el conector no los va a pescar. No hay caso, no les va a hacer absolutamente nada. Ya pueden estar ahí media hora tratando de hacerlo y no se los va a poner ahí donde ustedes dicen porque detecta que las dos cosas son salidas, así que no lo va a hacer simplemente. Y
¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y lo que sí, a ver, de una salida, también esa es otra característica de esto. En una salida ustedes solamente pueden conectar un conector, ¿ya? Lo envía desde ahí, ¿cierto? A alguna parte. Lo que sí pueden hacer es en una entrada conectar varios conectores, ¿ya? De distintas salidas. Obviamente, por ejemplo, yo podría haber hecho 3 creates y los 3 creates los mando aquí mismo. Perfecto. Eso no es problema porque en ese sentido, por ejemplo, si cada create representara cierto llegadas de distintos tipos de clientes, pero todos mis clientes van a dar a esta misma selección de lado, ok, está bien, pues llegan todos, no importa. Así que en ese sentido no se hace problema. Pero lo que no puede pasar, porque obviamente no es lógico, es que de esta salida, en el fondo, ¿cierto? De esta llegada que está aquí, en el fondo, el cliente pueda ir a varias partes de manera simultánea. Eso no lo puede hacer, ¿cierto? Entonces, el cliente puede ir solamente a una parte porque es una entidad. Él como entidad es una sola cosa. Entonces, en el fondo, tiene que ir necesariamente solamente a un destino. Y eso, por eso, digamos, permite solo la conexión de esa manera. Ahora, también, si el cliente de alguna manera tiene que decidir la ruta a dónde va a ir, ahí hay otro elemento que vamos a ocupar en su momento, ¿cierto? Que es un, a ver, ¿dónde está aquí? Déjenme ver si es que lo veo. No, no está en esta sección ya, tiene que estar en otra, que es un decide, que es el típico rombo de decisión, ¿de acuerdo? Que en ese caso, ¿cierto? Lo que hace en el fondo es, el cliente llega ahí, y en esa parte ustedes le introducen en el fondo una decisión de cómo rutear, de a dónde va a ir el cliente, y ahí toma la decisión de qué parte sigue. Por ejemplo, si aquí pueden haber 3 procesos en paralelo. Cliente llega, ustedes no pueden, obviamente, conectar esta salida a las 3 entradas, ¿ya? Es un cliente, puede ir solamente a una de esas 3 partes. Pero ¿cuál elige? Ahí es donde ese otro elemento que de ahí vamos a ocupar es el que les permite eso. Indicarle en ese, por ejemplo, a dónde podría ir, que puede ser aleatorio o puede ser en base a alguna condición específica que se vea, por ejemplo, la cola más corta, ¿ya? Podría ser de esa manera. Y nos falta la caja y nos falta, ¿cierto? La salida, ya. Por el momento, ¿dudas? ¿No? No, profe. Ya. Nos falta la caja. La caja es otro proceso, ¿ya? Lo vamos a conectar al tiro, salida con entrada. Vamos a ir aquí y esto lo vamos a hacer más rápido. Esta es simplemente la caja, ¿de acuerdo? Es estándar. De nuevo, sys delay release. ¿Por qué? Porque aquí hay un cajero y de nuevo, ¿cierto? Ustedes pueden atender y pueden cobrar cuando el cajero está disponible para alguien. Entonces entra un cliente, captura el cajero para que le cobra, ¿cierto? Se demora y después lo libera para que el próximo cliente pueda entrar, ¿cierto? A ser atendido. Entonces aquí es un sys delay release porque involucra, ¿cierto? Un recurso. ¿Qué recurso? No lo he creado todavía, así que aquí les voy a decir cajero, que cree el recurso cajero, de los cuales va a capturar uno. Hay uno también, ¿cierto? Entonces aquí les digo que capture uno. Ok, ahí queda, recurso cajero 1. Tiempo de atención, lo que teníamos acá. El cajero 030406, también es una triangular. 030406 en minutos. 0304 y 06. Aquí también, si este 030406 lo pasan a segundos, acá arriba pueden seleccionar segundos y hace lo mismo, ¿de acuerdo? Reporta estadística, no es problema, lo dejamos igual. Aquí me saltó una duda, sí, también lo había puesto ya en minutos. De repente cuando uno lo deja en horas es cuando queda la escoba. La caja, exactamente igual, ¿cierto? Que esta. Si se fijan aquí, si pinchan el 0, caja.wip,
seleccionelado.wip, ¿cierto? Work in progress de las dos cosas. En el fondo que les vais mostrando cuánta gente hay aquí en ese momento. Y nos faltan, ¿cierto? Las rutas, nos faltan esa parte intermedia por ahora. Pero ahora, ¿cierto? Lo que hay que hacer es sacar a la gente del sistema, ¿de acuerdo? Esto es importantísimo. Dispose, este otro elemento. Fíjense que es el create al revés, ¿cierto? Dispose. Lo voy a conectar. Parámetro del dispose, ninguno. Se llama. Lo único que hace es ya llamarse, ¿ya? Entonces le vamos a poner salida y listo. ¿Por qué no tiene parámetros? Porque en realidad lo único que hace es sacar a las entidades del sistema. Uno puede crear varias salidas, obviamente, por si uno quiere contar las cosas separadas, por ejemplo, que ahí ya vamos llegando a esa clase de modelo. La salida, en el fondo, lo que marca y lo que hace para el sistema, ¿cierto? Es sacar a la gente efectivamente del sistema. ¿Por qué? Porque dentro de las cosas que yo analizo aquí, lógicamente una de las cosas que más me interesa es, por ejemplo, el tiempo de flujo. ¿Cuánto se demoró una persona entre que llegó y se fue del sistema, ¿cierto? En total, ¿cuánto se demoró en ser atendido, ¿cierto? Para muchos sistemas, esa información es como súper relevante, ¿cierto? ¿Cuánto me demoro simplemente en atender? Y eso, el arena, no lo puede calcular a menos que ustedes le marquen, ¿cierto? Que en el fondo salió, la persona salió, le avisan, ¿ya? Entonces, y eso pasa cuando pasa por este elemento. Y en el sentido más práctico también, si en este caso, como es un demo, ¿cierto? Admite hasta 150 entidades simultáneas en el sistema, ¿ya? Y obviamente si ustedes no las sacan a la gente del sistema, el sistema va a colapsar, pues el demo va a lanzarles el error de que hay demasiada gente, ¿cierto? Que llegaron al límite y que ya no puede crear más entidades. Y eso es porque no las sacaron, pues tienen que sacarlas. Además que si ustedes no tienen al menos un dispose dentro de, digamos, del modelo, también Arena ni siquiera les va a correr, pues les va a decir, oiga, esto no tiene salidas. El Arena por lo menos les exige que creen entradas y salidas. Pues, de hecho, de todas las otras cosas no les va a alegar, que no pueden hasta hacer un modelo sin procesos, pero tienen que hacerles entradas y salidas, o si no, Arena se fija en eso y no corre, pues si no tiene que crear ni que destruir, entonces en el fondo, no, como no existe proceso, en el fondo, si no hay llegada y salida de entidades. Y también aquí su contador, su variable, si la van a ver ahí, se alcanza, es la salida, salida.numberout. Lo mismo, ¿cierto? Que si este otro, que era llegada.numberout. ¿Por qué los dos son numberout? Porque en el fondo les cuenta cuántos elementos salen del módulo. O sea, obviamente de este módulo llegada les cuenta cuántos salieron para allá. No es que hayan salido del sistema, sino que del elemento les cuenta cuántos salieron. De hecho, ese number out también existe para seleccionado, existe para caja y existe también el number in, ¿ya? Pero no se ven aquí, o sea, esto cuando uno lo pone por defecto siempre les propone solamente un indicador, pero los otros existen y los pueden visualizar y de ahí ya vamos a ir a ver cómo eso se visualiza, ¿de acuerdo? ¿Dudas por ahora? Todavía nos queda ahí algunas cosas que agregar. ¿Ninguna? Ok. No, profe. ¿Qué nos falta? Los dependientes, ¿cierto? La gente que aquí atendía, que nosotros le pusimos ese nombre, ¿cierto? Dependientes, son dos. Así como nosotros aquí ingresamos los datos, por ahora solamente existe uno. Cuando uno va a un proceso y en ese proceso, cuando pregunta por los recursos, ustedes le ponen el nombre de un recurso que no existía hasta ese momento, ¿cierto? El Arena se los crea, pero se los va a crear con uno de capacidad. Entonces, si necesitan que sean más, eso ahí hay que ir acá al lado, a una tabla que se refiere a los recursos para modificarlo. Antes de hacer eso, fíjense en lo que les decía acá abajo. Según lo que yo pinche, cambia la ventanita. Eso es lo que les decía, que esto es un explorador, ¿se fijan?
que les muestra parte digamos, de los parámetros. Fíjese, ahí está, por ejemplo, el Access Delay Release. Aquí mismo, de hecho, lo pueden cambiar. Los recursos, si pinchan eso, ¿qué recurso? ¿Cierto? ¿Cuántos? Los mismos parámetros que ingresamos, ¿cierto? En la ventanita, también lo pueden hacer acá. De hecho, a ver, hagamos una cosa. Proceso, otro, ¿ya? Pincho ahí. La misma cosa que podemos hacer haciendo doble clic en esta ventanita, en realidad ustedes también la pueden editar acá, directamente abajo, ¿ya? Cualquiera de las dos cosas es exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? A ver, pop. Y borremos ese proceso porque no tiene nada que ver. Y vamos a ir a la otra, a la tablita, ¿cierto? Para indicarles los cantidad de recursos. En esta versión están ahí ya. Disculpen que, como les decía, sí, esta versión la instalé hoy día en la mañana, así que de hecho ni siquiera sé dónde están todas las cosas, así que de repente voy a andar buscando algunas. Estaba acostumbrado al otro modelo, a la otra versión. En este caso, en Data Definition, ¿cierto? Hay montones de cosas y dentro de este montón de cosas hay una tablita que se llama recurso. ¿Se fijan? Si la pinchan, les aparece acá abajo, ¿cierto? El dependiente y el cajero. Los dos recursos que creamos, ¿cierto? En los procesos, ahora aquí aparecen. Si ustedes quisieran crear los recursos antes de asignárselos aquí a los procesos, lo pueden hacer aquí. Con esto, obviamente, cuando ustedes parten un modelo, esto viene en blanco. Y si yo quisiera, por ejemplo, un tercer recurso, le hago doble clic y aparece, ¿cierto? Una nueva fila donde yo le doy el nombre, ¿cierto? Del recurso más los otros parámetros que aquí pide, ¿ya? Por ejemplo, si antes de haber hecho los procesos yo hubiese creado estos dos recursos, dependiente y cajero, lo podría haber hecho en esta tabla y después en el proceso, en la lista desplegable, simplemente voy a ver, ¿cierto?, dónde está, digamos, cada uno y lo selecciono ahí. Y listo, es exactamente lo mismo. De hecho, Profe, y los ¿sí? datos se ingresan. Y ahí está se editan desde ahí y se vuelve a abrir la misma pestañita, ¿no? O se editan así, digitando ahí Aquí, directamente. sí, ¿Sí? sí, Ah, seleccionas ya. digamos, el cuadradito y lo puedes editar. ¿Ya? Ya. Eso es lo mismo que lo delante mostraba en la pestañita que se abría, ¿cierto? Claro, exacto, sí. Y de hecho, por ejemplo, si un recurso ustedes los van a ocupar en más de un proceso, ahí quizás es mejor primero definir el recurso aquí y después en los procesos ir a seleccionarlo de la lista desplegable. ¿Por qué? Porque he visto años anteriores. ¿Qué pasa? Por ejemplo, este se llama dependiente. Si por ejemplo este dependiente se ocupara en más de una parte y ustedes en los procesos lo tipean dependiente, si lo tipean igual, ni un problema. Si en alguna parte le ponen dependientes, sorry, no es el mismo recurso. Para son dos cosas distintas y aquí les va a crear el dependiente y el dependientes como recursos separados. Y obviamente el comportamiento del sistema va a ser otro. Una letra que ustedes le cambien y ya no lo reconoce como lo mismo. Así que ahí, ojo, siempre hay que tener cuidado bien con esos detallitos para que no después el sistema se comporte como ustedes quieren. En los procesos, en realidad, uno puede crear un recurso solamente, nada más, hacerle ninguna otra operación, pero los recursos también tienen varios parámetros que están aquí, ¿cierto? No vamos a ocuparlos todos también, ¿cierto? En realidad aquí hay montones de cosas que se les pueden asociar a cada recurso, pero sí, dentro de los que vamos a ocupar está, por ejemplo, está el nombre, segundo campo, tipo, fíjense, pero ¿tipo de qué? De la capacidad. Y este caso es capacidad fija, que significa que durante toda la simulación el recurso este no cambia su valor. Ya, por ejemplo, si aquí el cajero es 1, mientras esté simulando va a ser 1. No cambia en ningún momento. Acá arriba, ¿cierto? Dependiente para nosotros tienen que ser 2. Entonces aquí lo cambiamos, simplemente 2. Punto. Y eso basta. Ahora, son 2 y son durante todo el tiempo de la simulación 2, ¿de acuerdo? Tiene estos otros parámetros, por ejemplo, de ocupado,
y de libre, porque uno puede también programar, por ejemplo, descansos a las personas, ya dentro del modelo. No lo vamos a hacer dentro de los ejemplos que vamos a ver, pero se podría. Y si son máquinas, el recurso, si fuera una máquina, uno puede también programarle fallas. Y aquí está, ¿cierto? Bueno, si uno pincha aquí, abre una cosa en blanco, porque obviamente aquí se puede construir una tabla, que sea una tabla de las fallas que, por ejemplo, esa máquina podría tener. Sí, las fallas en sí, ¿cierto? Tienen su propia tabla. Aquí, ¿cierto? Si la ven aquí a la izquierda, está la failure, que es estas fallas en el fondo. Y ahí, si pinchan esa tabla, acá pueden después ir agregando filas, ¿cierto? De distintos tipos de fallas. Y, por ejemplo, una falla les va a preguntar dos cosas básicas. ¿Cuánto tiempo la máquina funciona? Y cuando falla, ¿cuánto tiempo está fallada? Y las dos cosas pueden ser aleatorias. O sea, ustedes le pueden decir, esta máquina funciona bien en promedio 7 horas con una distribución de la que sea. Y cuando falla, me demoro más o menos en promedio 30 minutos en arreglarla, ¿ya? Ok. Entonces pueden indicar esas dos cosas en esa tabla, las fallas, y después aquí en el recurso, ustedes le cargan ese entre comillas, programa de fallas, ¿ya? O sea, y así va a funcionar el recurso, pues se les va a estar echando a perder de acuerdo a la tasa que ustedes le dijeron. El otro campo que está acá, en tipo, además de capacidad fija, si lo extienden, basado en un programa, ¿ya? Así como les decía que esto, por ejemplo, si ustedes pueden tener llegadas de clientes, ¿cierto? Que por horas son diferentes, ¿cierto? Que hay más o menos flujo, ¿cierto? Dentro del día, por ejemplo, en un supermercado, en un banco, hacen casi cualquier cosa que atienda clientes. Eso pasa, ¿cierto? Realmente llega más o menos gente, dependiendo, ¿cierto? De la hora del día. Eso lo pueden, obviamente, hacer en un programa, pero de arribos, porque eso es un arribo lo que están modelando. En este caso, ¿cierto? Lo que se puede hacer aquí, ¿cierto? Es indicarle un programa, pero de capacidad, que también existen programas de capacidad, ¿de acuerdo? ¿Y qué va a hacer? Obviamente, lo que el nombre indica, que la capacidad, ¿cierto?, de este recurso va a ir cambiando según lo que diga el programa. Entonces, por ejemplo, si está una heladería, ya, puede que abran temprano, pero puede que no mucha gente coma helado antes de las 12 del día, ¿ya? Y después quizás después de las 6 de la tarde tampoco come mucha gente, y ustedes necesitan que entre las 12 del día y las 6 de la tarde solamente atienda, por ejemplo, 2 personas, y que el resto del día solamente atienda una. Si necesitan eso, aquí le tienen que indicar que sea por programa, y en la otra parte, que es donde están los programas, que ya nos vamos a meter ahí, ¿cierto? Ustedes crean ese programa que les diga, por ejemplo, de las 9 de la mañana hasta las 12, la capacidad del dependiente es una, de las 12 hasta las 6 de la tarde son dos, y de las 6 de la tarde a las 9 de la noche eso vuelve a ser una. Y ese es el programa. 3 filas que van a decir eso simplemente. 1, 2, 1, ¿cierto? Con cierto rango horario. Y eso es lo que después ustedes llaman aquí, al decirle que se base en un programa, ¿ya? Y le indican qué programa es el que tiene que seguir para variar la disponibilidad del recurso en el día. Ya con el ejemplo que vamos a ver después de este, solo lo vamos a ocupar. Ya tengo capacidad 2 ahí, tengo 1 aquí, tengo los tiempos modelados, ¿cierto? Llegada y salida en términos de, digamos, la frecuencia de la llegada, ¿cierto? Esa ya la tengo definida. Y lo que sí no es definido, bueno, y de hecho no estaba ahí en el enunciado. O sea, bueno, habían dos cosas. Uno, los 15 segundos, que todavía, ¿cierto?, lo tenemos que agregar, pero eso es más aparatoso, por eso digo que por ahora no. Lo que sí necesitamos es limitar el tiempo de ejecución, porque así como está, esta cosa va a correr infinitamente, ya por defecto viene así. Eso en realidad no se ve aquí. Tiene acá arriba, ¿cierto? Dentro de los menús, que oye, increíble lo chiquitita que está la letra de esta versión. Está muy, muy chica todo. En Run, ¿cierto? Dentro de las opciones que está acá arriba, una es Run. Y dentro de Run, ¿cierto? Está esa tuerquita, ¿cierto? Que dice Setup. Pinchémosla y abre esta cosa, ¿cierto? Que es la configuración de cómo va a correr, digamos, la simulación.
tiene, por supuesto, aquí varias categorías y nosotros en realidad en particular nos vamos a meter en dos cosas. En la que dice Replication Parameters, que es los parámetros de la réplica, y el otro que dice el Project Parameters, ¿ya? Que también ahí los vamos a ver un poco más adelante. O se lo explico al tiro, en realidad que es súper fácil esto de los parámetros del proyecto. Le pueden dar un título, le pueden poner su nombre y pueden describir con texto de qué se trata, ¿ya? Eso, ¿qué utilidad tiene? Que en realidad después en los reportes les va a aparecer con esa información para que ustedes, si tienen muchos modelos, ustedes sepan esos reportes, por ejemplo, a qué se refieren. Si hacen de repente versiones de los modelos, también aquí, por ejemplo, eso lo pueden comentar. Entonces, para que después no se les mezclen los reportes que salen y puedan identificar de qué se trata cada uno, ¿cierto? Lo pueden hacer aquí, hacer esa descripción. La otra cosa, acá abajo, fíjense, colección de estadísticas. Por defecto, Arena siempre recoge estadísticas de esto, recursos, las colas, las entidades y de nada más, ¿de acuerdo? Si ustedes quieren que recoja estadísticas de cualquiera de las otras cosas que están aquí, se las tienen que indicar acá, ¿de acuerdo? Por ejemplo, de ahí lo vamos a hacer, no ahora. Procesos se los vamos a activar y quizás estaciones que de hecho también las tenemos que ocupar, ¿ya? Y entonces vamos a dejar esas otras cosas activas. Y ahí vamos a ver, ¿cierto? Que en el fondo, en los reportes que tenemos finalmente, nos va a aparecer más información, ¿cierto? De la que aparece como base. Para eso es esa parte, de los parámetros del proyecto. Las réplicas, las réplicas son súper importantes, ¿ya? ¿Por qué? La simulación es, en el fondo, ¿cierto? Un experimento estadístico, ¿ya? Cada vez que ustedes lo corren, ¿cierto? Es en realidad un experimento, ¿de acuerdo? Es, por ejemplo, en este caso vamos a simular un día de atención, ya, digámosle 12 horas, ¿ya? Pero es una muestra, es una vez que lo hicieron solamente, fue una vez que generó ciertos números aleatorios y que una vez calculó el mejor, el peor caso, los tiempos de las colas, todas las cifras que ustedes vean en el fondo, corresponden a las observaciones que hizo ejecutando solamente una vez el experimento. Pero estadísticamente, ¿cierto? En realidad eso no es como muy relevante, pues como por ejemplo, si le piden analizar el desempeño de las colas de un supermercado y ustedes van un puro día a observar, ¿cierto? Eso estadísticamente no tiene ni una relevancia, porque deberían ir varias veces en varias condiciones para hacer realmente un estudio de todo lo que podría pasar, ¿de acuerdo? Entonces, por eso uno necesita, en el fondo, hacer varias réplicas, porque cada réplica es un experimento separado y así las estadísticas que esto les entrega en realidad son el resumen de varios experimentos bajo los mismos parámetros que ustedes están definiendo, pero en el fondo ahí pueden realmente saber cuáles son como los extremos y el comportamiento medio que esto va a tener, pero, ¿cierto?, con más evidencia, con tantas réplicas como ustedes aquí indiquen. Y ese aquí es el primer parámetro que hay, el número de réplicas. Aparece por defecto una. Normalmente, ¿cierto? Cuando uno está elaborando ya el modelo, ahí normalmente, ¿cierto? Uno quiere solamente hacer una réplica, una única réplica, porque lo están construyendo. Y si le ponen varias réplicas, se van a demorar un montón en tener, obviamente, el modelo y los resultados. Cuando ya tengan el modelo definitivo, ahí sí, ¿cierto? Cuando vayan a sacar las estadísticas finales, ahí, por ejemplo, pueden aplicar aquí varias réplicas y para que sea estadísticamente significativo, por ejemplo, deberían poner unas 30, 50 réplicas, obviamente, y va a ser 30 veces correr el experimento o 50 veces correr todo el experimento y los resultados que les va a entregar corresponde a eso, ¿de acuerdo? ¿Qué más?
bueno, después también los datos salen separados por réplica y toda la historia. Eso obviamente también tiene su implicancia. Pero para desarrollar, basta una. Fecha de inicio y tiempo, esto es una referencia que ustedes pueden, si quieren, ponerle como una fecha específica al modelo. De hecho, se ocupa porque en modelos más complejos, si quisieran modelar una planta real, ustedes podrían no sé, o sea, tener de hecho cargada la historia de un sistema real, por ejemplo, de varias semanas, meses, y Arena lo va a tomar como referencia, como punto de partida, y sobre eso va a simular o les va a simular el pedazo que ustedes quieren. Y para eso, por ejemplo, esto permite indicar una fecha y hora específica de simulación, ¿ya? No vamos a ocupar, no vamos a llegar a ese nivel ya de precisión, simplemente ahí les menciono que Arena deja hacer eso, así como modelar periodos de tiempo específicos, dado que tiene información histórica también cargada. El otro parámetro que aparece aquí, el warm-up period, es el periodo de calentamiento, ¿de acuerdo? Viene por defecto en 0, se fijan 0 horas, no, o sea, no tiene. ¿Qué es el periodo de calentamiento? Es para sistemas donde necesariamente, ¿cierto? El sistema, por su naturaleza, en el fondo, en realidad es un sistema que nunca está vacío, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes van a la urgencia a un hospital o van al aeropuerto, en realidad siempre está funcionando. Puede que haya menos gente en un rango horario, ¿ya? Pero siempre van a estar atendiendo a alguien, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa ahí? Si usted, cuando la simulación se parte, obviamente los sistemas parten vacío, ¿de acuerdo? Entonces, y empieza a registrar todas las estadísticas estando vacío. Pero después, por ejemplo, si en ese sistema que partió vacío, ustedes le sacan estadísticas, por ejemplo, de cuánto tiempo los clientes se demoraron en el sistema, les va a mentir, porque obviamente, por ejemplo, si fuera un aeropuerto, que de hecho el ejemplo que viene a continuación es digamos, es un aeropuerto precisamente, les va a decir, no sé, hubieron clientes que se demoraron 7 minutos en atravesar todo. Sí, porque cuando la simulación partió estaba todo vacío y obviamente ese primer cliente pasó volando todo el sistema, pero eso no es real, entonces el periodo de calentamiento lo que permite es hacer correr el sistema, empieza a correr, empieza a funcionar, todos los parámetros que ustedes les digan, lo empieza a aplicar, lo aplica, pero no toma ninguna estadística hasta que se cumple el periodo de calentamiento. Y ahí, de ahí, cuando llega ese periodo, empieza, obviamente, a registrar los datos y después, ¿cierto? Digamos, como dijera, las estadísticas que va a mostrar van a ser solamente sobre ese otro periodo, ¿cierto? Sin incluir el periodo de calentamiento. ¿Qué otra cosa? Y del periodo de calentamiento es lo que se llama, si buscan en la literatura les va a aparecer así, es lo que se llama el estado estable, ¿ya? Un sistema de simulación en general, cualquier sistema, tiene básicamente cierto, o puede tener estados transitorios y estados estables, ¿ya? Un estado transitorio, en el fondo, es cuando el sistema, en términos dinámicos, todavía está cambiando, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, del aeropuerto sería mientras se está llenando de gente y no llega a estadísticas estables de funcionamiento. Y cuando llega a ese estado, digamos, estable, es donde, ¿cierto?, pasa a la otra condición, ¿ya? Que es obviamente ahí se considera, ¿cierto?, sí que el sistema está efectivamente estable en su funcionamiento. El transitorio está creciendo, ¿ya? Y estable ya cuando llegó a su regularidad. No necesariamente, em, no necesariamente, digamos, el estado transitorio hay que ignorarlo, o sea, hay sistemas donde efectivamente lo que te interesa es eso, o sea, desde el principio, así que, pero solamente hay situaciones donde no corresponde, ¿ya? En este caso, la heladería, si la abren en la mañana, parte vacía, así que está bien que el sistema parta vacío.
Ya. Em, Otro parámetro, y este sí es importante, o sea, todos son importantes aquí en realidad, pero ahora este lo vamos a modificar. El largo de la réplica, ¿ya? El replication length, viene siempre en infinito, infinitas horas. En este caso, esto es lo que decía nosotros a mujer, por ejemplo, en 12 horas, ¿ya? Entonces el sistema va a correr 12 horas, va a simular 12 horas, y cuando se cumplan las 12 horas, se va a detener, simplemente, ¿ya? En ese momento va a tener gente adentro, puede tener gente adentro, ¿ya? Porque yo le estoy diciendo que solamente se detenga por tiempo, ¿de acuerdo? De ahí vamos a ver que hay otras formas, en el fondo, de crear, ¿cierto? O de permitir que pare bajo otras condiciones. El tiempo puede ser una primera condición, que no cierre antes, pero, ¿cierto? Puedo decirle, ok, que sea más de 12 horas, por ejemplo, y que el sistema esté vacío. Entonces ahí en realidad hay varias partes donde yo eso lo tendría que configurar, lógicamente, para que ocurra de manera correcta. Y aquí, bueno, horas. Horas por día, 24. Por defecto viene eso. ¿Por qué hace horas por día? Porque en realidad lo que hace ese horas por día es establecer, en realidad es como ciclos dentro de mi sistema de simulación, ¿de acuerdo? Y si mi sistema de simulación, por ejemplo, corre en ciclos de 18 horas, yo le puedo decir que considere aquí eso, que cada 18 horas considere, por ejemplo, un ciclo terminado, ¿de acuerdo? Porque después también, por ejemplo, hay estadísticas que me salen por día, pero 24 horas para algunos sistemas no es relevante, porque, por ejemplo, el sistema funciona en ciclos de 18. Entonces, para que me saque las estadísticas como corresponde, aquí, ¿cierto? Yo la tendría que decir 18 y no las 24 que salen por defecto. Y ¿qué más? Ya eso, las 24, si no es relevante para la estadística, lo pueden dejar en 24. Aquí, fíjense, dice condición de término. Aquí es cuando ustedes, con una expresión lógica, les pueden indicar particularmente, digamos, que termine por otro motivo, ¿ya? Que puede ser muchas cosas. O sea, de hecho, puedo hacer una condición lógica que sean varias cosas a la vez. Y cuando esto sea en el fondo verdadero, cuando lo que aquí, la expresión que yo aquí escriba se vuelva verdadero, en ese momento, ¿cierto? Aquí el sistema va a parar. Y el otro parámetro que está aquí, ¿cierto? Dice tiempo o unidades de tiempo base, ¿ya? No tiene nada que ver con estas otras cosas que yo indico aquí, las horas, con los parámetros que yo puse, ¿cierto? En minutos, por distintas partes, no afecta en nada ninguna de esas cosas, nada se me va a alterar en ninguna de esas partes. A lo que esta cosa se refiere es que las estadísticas, que después va a mostrar, ¿cierto? En los reportes de resultados, las va a mostrar en la unidad de tiempo que yo diga aquí, ¿de acuerdo? Y eso sí es súper importante, porque, por ejemplo, si lo dejara en horas, aquí, ¿cierto? Los tiempos de atención, como ustedes vieron, por ejemplo, todas las cosas están en minutos o en segundos, son cosas súper rápidas. Entonces, si lo dejo en horas, ¿qué me va a decir? No sé, porque el tiempo de flujo de una persona fue de 0,07 horas. Súper mala estadística, o sea, de esa manera no me dice mucho, pues, porque el número, la magnitud que estoy usando para representar el tiempo es como muy, muy inadecuada para el tiempo que efectivamente pasa. Entonces, en ese caso, ¿qué me serviría? Por ejemplo, que estuviese en minutos, ¿de acuerdo? Entonces, eso sí, aquí lo cambio a minutos y ya, ok, cuando las estadísticas salgan, me va a decir que el tiempo de flujo de la persona fue 7,7 minutos. Ahí, obviamente, el número me resulta mucho más cercano y mucho más claro de lo que efectivamente debe ser, obviamente. Me permite leer los números de mejor manera. A eso se refiere esto del tiempo base, ¿de acuerdo? De aquí las otras cosas, digamos, que van para abajo, por el momento no las vamos a, ir a considerar en el fondo. Em, Esto de las estadísticas entre réplicas, ¿ya? Se los menciono igual. Fíjense que dice inicializar entre réplicas, digamos, dice estadística y sistemas, ¿ya? ¿Qué hace? Es como, no sé si no diría curioso, ¿ya?
pero sí permite ese control. Que, por ejemplo, si ustedes le dicen que haga 10 réplicas, por defecto, así como viene configurado esto, las estadísticas, por ejemplo, a ustedes se las va a recoger en las 10 réplicas de manera separada, ¿de acuerdo? Ni un problema. Pero si por algún motivo ustedes quisieran que una réplica fuera sobre, por una parte, las estadísticas anteriores y que sobre esas siguiera calculando, por ejemplo, o bien que no vaciara el sistema, que simplemente tomara el sistema tal cual como quedó en el último momento cuando se detuvo la simulación de esa réplica y quieren partir de ahí la siguiente réplica, eso aquí se controla. El primero, obviamente, es para reinicializar las estadísticas. Si aquí lo tienen marcado, las reinicia o las reinicia cada vez que corren. Las vuelve a borrar, las vuelve a calcular y después les muestra obviamente la estadística de cada réplica, pero por separado. Si no, si lo dejan desmarcado, no las reinicia y las acumula a través de las distintas réplicas. Igual les va a mostrar todas las réplicas, pero ustedes saben que los números en realidad son números acumulados de todas. Y el sistema, si lo tienen marcado, les vacía el sistema cada vez y vuelve a partir. Si se lo desmarcan, en realidad no se los va a desmarcar. Se lo va a dejar como estaba y de ahí va a partir la simulación que sigue. Aceptar. Y ahora sí estamos. O casi, a ver. Hay una cosita más, ya un detalle, que es más gráfico, ¿ya? Aquí al lado también, en la parte donde dice Data Definition, ¿cierto? Las tablitas, está la de entidades. Si la pinchan, Entity, aparece mi cliente, ¿cierto? Tiene varias parámetros que en realidad tienen que ver muchos con costos, si se fijan, tienen mucho que ver con costos en el fondo, que no vamos a ocupar, pero Arena, por una cuestión gráfica y estética, les deja cambiar el icono que va a representar al cliente, en este caso moviéndose a través del sistema. ¿Qué importancia tiene eso? Que obviamente por defecto Arena, por ejemplo, le pone un reporte, un documento, ¿ya? Que se mueve por el sistema, digamos, cuando anima. Que obviamente aquí nosotros tenemos personas. Entonces, esto ustedes lo pueden pinchar, extender y elegir dentro de aquí, en el fondo, la imagen que quiere que represente a esta entidad. Por ejemplo, persona, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a ver es personas caminando a través del sistema, ¿cierto? Que en realidad es porque estéticamente se vea mejor. Esto importa harto, por ejemplo, cuando ustedes tienen más de un tipo de entidad, por ejemplo, tuvieran 2, 3 tipos de clientes distintos o productos circulando. En ese caso, por ejemplo, para cada entidad podrían definir una imagen distinta. Entonces, obviamente, así cuando esto se anime y esté corriendo, ustedes van a poder apreciar esa entidad que se ve y que se mueve, cuál es, efectivamente cuál es, ¿ya? Y de esa manera, ¿cierto? Obviamente no se van a confundir, pues si la dejan todas como reporte, no van a saber al final quién es quién en ese sentido. Entonces es mejor, ¿cierto? Ponerle una imagen distinta a cada una para que la puedan visualmente, ¿cierto? Ver cómo se mueve. Uno puede cargar también imágenes propias, si quieren un icono propio, pero esto es un leseo porque depende, en eso Arena no es muy inteligente y uno es el que tiene que cuidar los píxeles y toda la historia para que no salga gigante y es súper difícil, o sea, van a perder mucho tiempo tratando ahí de agregar sus propias fotos en realidad, así que al final es mejor conformarse con las cosas que están aquí o en su defecto, esto tiene, no, esto está en otra parte, se puede elegir otras adicionales. Arena tiene, por ahí en algún momento lo podemos ver, una sección donde tiene más imágenes de las que están aquí cargadas, ¿de acuerdo? Y eso sí uno se las puede agregar aquí. En el fondo, si uno quiere tener más opciones, puede uno ir a esa parte a agregarle, digamos, los restantes iconos. Sin ser las fotos que uno les carga, que eso es lo que puede demorarse mucho. Ya. ¿Dudas antes de hacerlo correr?
Ninguna, profe, hagámoslo correr para ver qué. Ya. A ver, otra cosa. Aquí fíjense, bueno, aquí están, ¿cierto? Digamos, los comandos están en varias partes. Están en Home, ¿cierto? Si se fijan, están ahí, ¿cierto? Para hacerlo correr. Y aquí en Run también aparecen. Aparecen aquí más a la izquierda, ¿de acuerdo? Cualquiera de los dos va a ser lo mismo. Arena, por defecto, anima las simulaciones, ¿ya? Ustedes van a ver las entidades caminando por el sistema y toda la historia. La animación es eso, animación, no tiene nada que ver con los resultados, ¿de acuerdo? Pueden ejecutar todo esto y de hecho cuando hagan varias réplicas es mejor que no lo animen porque si no se va a demorar demasiado. Y si no quieren animar, una forma de hacer eso es marcando esto, batch run, ¿ya? Que es no animar en el fondo y va a calcular. Simplemente esta cuestión calcula, ¿cierto? Y no anima nada. También si pueden partir animando, ¿cierto? Y después cuando apretan ese doble play en el fondo, fast forward, deja de animar y de ahí en adelante simplemente calcula y después les muestra los resultados, ¿de acuerdo? La animación es eso, simplemente animación. Pero cuando uno parte de los sistemas es súper bueno animar y seguir visualmente las entidades y si hay bifurcaciones, ver efectivamente que la están tomando los caminos que deben y todas esas cosas. Visualmente sirve harto animar, sobre todo cuando uno está haciendo los ajustes del sistema. Ya cuando uno está más o menos seguro de que la cosa está caminando como tiene que caminar, ok, ahí pueden quizás dejar de animar. Vamos a correr. Ah, y esta otra cosita que está acá abajo, ¿cierto? Ese como que es deslizante, ¿cierto? Es la velocidad de la animación. Partámoslo lo más lento posible, de ahí la vamos a ir ajustando, ¿de acuerdo? También es para que uno acelere o ralentice en el fondo, ¿cierto? La animación que como se está viendo. Echémosles para adelante. Ahí empezaron a andar las personas. Harto feas las personas que tienen esta versión de la arena, la otra eran mejores, pero ahí podemos cambiar las figuras. Cuando aparecen acá arriba, si se fijan, es porque hay cola. Fíjense en el número. Cuando este número abajo pasa de 2, aparecen arriba, ¿cierto? Gente en la cola. Lo mismo que la caja. Si es más de 1, es porque arriba aparece alguien en la caja. Ahí están los números, los contadores. Han llegado 21 personas, han salido por acá, bueno, por el momento 20, ¿cierto? El resto son gente que está en el sistema. Abajo, fíjense, aquí en la barrita, de esto también vamos a ver cómo visualizarlo acá dentro de esto después. Les va diciendo el momento de la simulación. 17 minutos, 18 minutos, 19 minutos. Va cambiando, ¿cierto? Como les decía, esto funciona en base a una lista de eventos. Entonces, en el fondo, va pasando al evento siguiente. Siempre va pasando ahí al evento siguiente, ¿cierto? Y por eso se va saltando en el cronómetro. Y al lado tiene la fecha esa que le decía que nosotros no la modificamos. Aquí también dice 1 de 1. Si se fijan en esa parte de abajo es porque es una réplica. Entonces va en la primera réplica de la réplica que le dijeron que hiciera. 1 de 1. Si le hacen más réplicas, por ejemplo 10, va a decir 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, en la medida, ¿cierto? Que vaya avanzando. Hagámoslo, bueno, nos queda un montón de tiempo, ¿cierto? Porque le pusimos 12 horas. Vamos a acelerar. Fijen. Hoy recién en 1 hora de simulación. 2 horas. Esto va a atender muchísima gente. Se fijan cómo de repente, a pesar de que esto tiene tasa de llegada fija durante el día, ¿cierto? Igual se acumula gente y también se vacía. Y eso precisamente es lo que los modelos de simulación permiten ver, o sea, esa dinámica que en otras condiciones yo no sabría. Por ejemplo, se vació, ¿cierto? En algún momento no veía cola, después de que hubo una cola súper larga. Y la tasa no ha variado de nada. Todas las condiciones aquí son estables durante todo el día. Es solamente la aleatoriedad la que provoca esa clase de situaciones. Y eso precisamente es lo que la simulación permite hacer, permite estudiar. Ya nos queda poquito para que esto se detenga. Y se acabó. Listo. Les aparece ese mensaje cuando se termine. Fíjense que quedó gente en proceso. Hay uno en la caja y uno eligiendo el helado.
Aquí tiene la opción de decirle no, sí o no a esto. Si dicen que no, no es problema. Los reportes siguen ahí, pero no los ven de inmediato. Si les dicen que sí, se va a ir a ver a los reportes. De hecho, no he chequeado si es que entonces me deja ver los reportes en esta versión después que la instalé. Digámosles que sí. Ah, ya. Ya, no tiene el Crystal Report. Se lo voy a tener que instalar y de ahí sí vamos a poder ver los reportes, ¿de acuerdo? Pero esa parte aquí en reportes, que es como la última sección, de ahí uno se va pinchando en el fondo, ¿cierto? Ahí uno puede ir viendo en el fondo los distintos reportes. Ya para la próxima clase voy a tener instalado el Crystal Reports, ¿ya? Que es una rutina de SAP. De hecho, me extraña que no lo haya instalado, fíjense. Pero no es problema porque se puede instalar gratuito, ¿ya? Y bueno, lo otro, o sea, si ustedes quieren volver a editar este modelo, hay que detenerlo. Mientras aquí tenga indicadores, en el fondo, ¿cierto? Esta cosa no va en el fondo a dejarlos editar. Pueden pinchar cosas, pero no editar nada. Tienen que pararlo y ahí sí lo suelta y pueden volver a editar. Hay hartas cosas que todavía vamos a ver. Bueno, tenemos que agregar, ¿cierto? El tiempo de desplazamiento, que eso en la próxima clase se los muestro. Y lo otro también, que hay hartas cosas que gráficamente aquí me conviene a mí visualizar. De partida el reloj, pero por ejemplo, los largos de las colas y otro tipo de información variables en el fondo, uno lo podría visualizar aquí en la medida que el modelo corre. Así que eso también lo vamos a ver relativamente luego porque es súper útil en el fondo para ir haciendo los modelos, para ir construyendo, ¿ya? Y eso obviamente aquí tiene sus propios menús, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, hay gráficos, ahí está el reloj y las otras cosas, ¿cierto? Que les vamos a ir agregando, ¿ya? Eso ya la próxima clase. ¿Dudas, consultas que tengan? ¿Qué les parece por ahora en la arena? Profe, igual se ve como medio complicado, pero yo creo que es la falta de práctica, ya con Sí, los sí, sí, ejercicios al y final es eso. eso. Sí, lo bueno de estas cosas, en el fondo, es que al final uno replica el sistema que uno conoce, o sea, es traspasar la realidad ahí, entonces uno sabe cómo funciona la cuestión, entonces en realidad tienes que saber dónde está el parámetro que necesitas ingresar en el fondo, pero es como bien intuitivo en general, o sea, es como todo muy, muy de sentido común, así que en general siempre la gente termina aprendiendo súper rápido en el fondo a controlar el arena. Al principio como que asusta porque es como harta cosa, pero después de un tiempo se dan cuenta que no es para nada tan terrible en el fondo. Profe, Así que consulta. ahí... Ujú. Por ejemplo, esto en el arena siempre tenemos que entregarle datos que son, por ejemplo, no sé, po, antes en los modelos de transporte uno creaba o igualaba la oferta y las demandas, pero acá en este ¿Ya? caso vamos a entregarle puros datos reales, puros datos duros, o también vamos a tener que llegar a crear algo para que el sistema lo pueda desarrollar. O sea, en el fondo los parámetros de funcionamiento uno se los tiene que dar, pues, porque eso es lo que el sistema replica lo que ustedes le dicen que tiene que hacer, ¿ya? Así que ahí no tiene, digamos, o sea, hay que uno le tiene que dar, digamos, esa entrada. Y de ahí, en el fondo, digamos, como te dijera, al final, ¿cierto? A través de una cuestión de prueba y error, ¿cierto? Más que nada. Otras cosas que nosotros hicimos. Todas esas otras cosas en el fondo eran como fijas, entre comillas, ¿cierto? Como que no había, o sea, era la solución, era la única forma de plantear en fondo el problema, ¿de acuerdo? Era esa, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto? Las soluciones como que no existe la solución perfecta, o sea, porque es como hay tanta variabilidad en el fondo
que no puedes llegar tú a la solución perfecta, puedes tener soluciones ligeramente mejores que otras, pero eso, o sea, más que eso no va a ser. Así que esto tiene mucho más de una buena dosis de arte en el fondo, más que de exactitud en ese sentido. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. Ya pues. Entonces nos veríamos la próxima semana, miércoles. Y el viernes no tenemos clase pues, porque es feriado el 16. Así que ahí traten de tener instalado ahí el software para el miércoles para que por último ahí obviamente después puedan ahí seguir probando ya y acostumbrándose. Y voy a tratar de tener listo en el fondo el tema de los otros videos, ¿cierto? Para que son de otras clases y de cuestiones anteriores, pero que por lo menos igual les van a permitir ver, em, digamos, resueltos, digamos, más casos, ¿cierto? Y adelantar si quieren adelantar y familiarizarse antes de tiempo. ¿Ya? Ya pues chicos, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Ya, profe, chao.